Muy bien, chicos, esta es entonces la última clase que me toca dirigir. Eh, Agradezco que hayan venido ustedes a las rotaciones, como lo han manifestado varias veces. Pues hay una gran diferencia entre las clases teóricas y las prácticas, ¿verdad? Entonces, la reumatología pues es bastante compleja y como han visto, el aspecto de dolor es una dimensión que domina casi la mayor parte de escenarios, excepto algunas patologías, ¿no? Pero, sin embargo, debemos estar atentos para poder identificar, ¿no? Y esa es la idea de este curso, aprender a identificar los problemas relacionados a enfermedades reumáticas y, y aprender a diferenciarlos de otras enfermedades que no son reumáticas. Bien, entonces el curso de reumatología entonces tiene el propósito de enseñar al reconocimiento de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Como artrosis o reumatismo de partes blandas, y también aquellas enfermedades que son menos comunes, como las enfermedades autoinmunes, o otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las artropatías por cristales, ¿no? Que muchas veces se confunden entre sí, y mucho menos frecuentes todavía, o más escasas, como las artritis eh, inflamatorias, ¿no? Que corresponde al grupo de las espondiloartritis. Muy bien, entonces, todas estas enfermedades, ¿no? Han tenido un avance vertiginoso, ¿verdad?, de conocimiento en los últimos años, ¿no? Bueno, estamos aprovechando técnicas desarrolladas en el siglo pasado y que a la fecha pues nos sirven bastante digamos, de apoyo para poder tomar decisiones, ¿no? Pero sin embargo, lo que vamos a ver ahora, obviamente en unos años, también vamos a dejar de estudiarlo, ¿no? Va a ser parte de la historia. Y eso quiero que se preparen, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes iban a ver los cambios en la medicina como eh, en la medicina dirigida o personalizada, ¿no? Como a la fecha se viene desarrollando, ¿no? Hay un grupo japonés, ¿no? Que tiene varias publicaciones al respecto y que se dedica al estudio del fenotipo de células periféricas, ¿no? En enfermedades autoinmunes. Esto empezó en cáncer, les voy a comentar brevemente. En el 2015, con el presidente Barack Obama, se dio una sesión como cada año, que es el estado el estado de la Unión en el 2015, donde se hace más o menos un plan a largo plazo a nivel nacional, ¿no? Y en esto se marcó las pautas para el manejo de una enfermedad tan compleja como el cáncer. Entonces, resulta que ustedes saben que hay varios tipos de cáncer, ¿no es cierto? Y el enfoque de estas enfermedades va dirigido a mejorar la sobrevida. Entonces, ¿cómo poder nosotros manejar tantas enfermedades a la vez, ¿no es cierto? Y por otro lado, tener un arsenal pues infinito, ¿no? Que demanda costos, ¿no? Costos pues increíbles para todos los estados, ¿no? Incluso los países ricos. Entonces, la idea era que se invierta en estudios de tal manera que más allá de la clínica, es decir, esperar, ¿no? La aparición de un tumor o las manifestaciones por tinción de inmunohistoquímica, ¿verdad? Una muestra patológica, se sepa de otra manera identificar estas enfermedades y dirigir un blanco más específico, ¿no? Y a eso va, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, a mi parecer, este es el estado intermedio de, de este manejo, ¿no es cierto? El manejo personalizado, digamos, pero no tanto así, sino que estamos todavía nosotros asumiendo, ¿no? De que, digamos, una persona con artritis reumatoide
por el hecho de no responder a las terapias clásicas, vaya a responder al arsenal siguiente, ¿no? Que son estos medicamentos biológicos y y bueno, y si es que fracasa uno, vamos a dar otro, y si fracasa a estos, vamos a dar finalmente otro tipo de biológicos. Entonces, como les digo, todavía nuestro enfoque a la fecha no está individualizado, ¿sí? Bueno, estamos identificando por lo menos subgrupos, ¿no es cierto? Subgrupos de enfermedades perdón, o subtipos o endotipos, como habíamos visto, que existen dentro de una misma enfermedad, ¿no? Que se caracterizan por su carácter frente al tratamiento, ¿no? Cómo responde al tratamiento o el compromiso que estos desarrollan, ¿no? Por ejemplo, un paciente con artritis que tiene compromiso eminentemente ocular, ¿no? Una escleritis que, ¿no? lleva la amenaza de la pérdida de la visión, un paciente con artritis reumatoide que tiene por característica una fibrosis pulmonar, o un paciente con artritis reumatoide que tiene anticuerpos negativos, que, que solamente compromete pocas articulaciones, etcétera, y frente a lo común que es poliarticular. Entonces, es la misma enfermedad, pero definitivamente, como estamos viendo, hay otros componentes genéticos o epigenéticos que lo distinguen. Entonces, a eso va. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede con el tiempo? ¿No? El avance vertiginoso del conocimiento y cada vez el mejor entendimiento de la etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes ha dado lugar al desarrollo de productos o agentes biológicos, ¿no? Y que están diseñados ¿para qué? Para actuar en contra de los diferentes componentes que participan en estas cascadas etiopatogénicas, ¿no? Es decir, el predominio de ciertas interleuquinas, ¿no? En diferentes enfermedades, ¿no? Y bueno, y son un blanco, pues, eh, este, predilecto para estas terapias. Bueno, entre el uso cotidiano de estas terapias y la investigación básica, investigación en animales, pues obviamente están también los intereses de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar brevemente nada más, ¿no? Que luego de que aparecen estas moléculas gigantescas, ¿no? Llamadas terapia biológica, ¿no es cierto? Surge por encima de estas otro grupo de moléculas que se llaman por su tamaño pequeñas, ¿no? Que también tienen, bueno, que son resultado de una investigación amplia, ¿no? Basado en surveys genéticos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Con el fin de determinar cuáles son los componentes, tanto a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma, a nivel de la membrana plasmática, que están involucrados en las respuestas inflamatorias, ¿no? Y es así que se descubren las moléculas pequeñas como los inhibidores JAK, que al momento están en la cabeza o ya, incluso en algunas enfermedades como la artritis psoriásica o la espondilitis anquilosante, incluso como terapias de segunda elección. Pero por su tamaño, estas pues se denominan moléculas pequeñas, ¿no? Y es más, algunos médicos lo clasifican junto con el metotrexato, junto con la leflunomida, ¿no? Como parte de este arsenal, ¿no? Todas denominadas moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, la industria farmacéutica, pues lo que busca, pues es mejorar, pero también darnos, digamos, un mejor panorama de los medicamentos que podamos elegir, pero también por otro lado, que los costos, pues, hacen imposible, por lo menos en nuestro país, ¿no? El manejo el uso cotidiano de estos medicamentos. Muy bien, los mecanismos patogénicos en todas las enfermedades autoinmunes dependen de estos tres mecanismos, ¿no? El genético, el epigenético y en la presencia de agentes moleculares como interleuquinas, citocinas, quimiosinas, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen estos? Sensibilizan a células como los linfocitos T, los linfocitos B, y que van a actuar dirigidos contra los autoantígenos, ¿no? ¿Y qué sucede, no? Mm, ¿Por qué de pronto nuestro sistema inmunológico se vuelve agresivo, ¿no?
debido principalmente a defectos genéticos adquiridos, ¿no? Como hemos visto cuando estudiamos artritis reumatoide o lupus, el carácter genético no determina el 100%, ¿no? Toda la respuesta, no explica el 100%, ¿no? Entonces hay otros mecanismos, como los defectos del mecanismo regulatorio, ¿no? Entonces a nivel del timo, hay células que están encargadas de destruir a las células autoagresivas, ¿no? Entonces, esto pues se pierde en algunas personas, salen de este control y van hacia la periferia, ¿no? Provocando las enfermedades, ¿no? Entonces, esto se llama pérdida de la tolerancia, ¿no? Entonces, las personas se vuelven nuestro sistema inmunológico se vuelve autoagresivo. Por otro lado, existen alteraciones de la respuesta inmunológica de la tolerancia debido a que una infección bacteriana o una infección vírica deja dentro de nosotros ciertos códigos genéticos, ciertos enlaces de citoquinas, ¿no? que como en artritis reumatoide se llama epítope compartido, ¿verdad? De 4, 5, 6 cadenas de aminoácidos que a su vez son muy parecidas a ciertas estructuras, como en el colágeno tipo 2 en nuestras articulaciones, y estos son reconocidos primero como agentes invasores, como virus o bacterias, y luego como agentes desconocidos, ¿no? Y que luego de que estas células hayan sido entrenadas y clonadas para atacarlas, entonces el mecanismo ya se da de forma perpetua. Y por otro lado, un fenómeno muy interesante que aparece en el lupus eritematoso, que es la preservación de las vesículas apoptóticas. ¿Qué sucede en el lupus? En el lupus existe una suerte de incremento de la apoptosis en las células, ¿no es cierto? Como saben ustedes, es un tipo de muerte celular. Y el material genético lamentablemente permanece en el plasma, ¿no es cierto? Y esto es pues una forma de que el incremento del material genético sea reconocido con mayor probabilidad y al final desconocido, ¿no? Y denominado autoantígeno o un componente extraño, ¿no es cierto? Entonces, por eso que aparecen los anticuerpos antinucleares, ¿no? Debido a que material genético de estas células queda indemne en el núcleo, entonces las vesículas nucleares están vagando por todo el cuerpo, ¿no? Y llegando a ser identificadas por las células plasmáticas o por otras células que reconocen este material y posteriormente producir autoanticuerpos. Muy bien. En relación a los medicamentos biológicos propiamente, estos medicamentos tienen dianas terapéuticas, como ustedes están viendo. Existe una línea celular, ¿no es cierto?, atacada, que pueden ser las células B, las células T u otras células de nuestro sistema inmunológico. O dentro de la membrana, unas moléculas de activación, ¿no? Como en el caso de los linfocitos T o linfocitos B que vamos a ir viendo al final. Bien, entonces los agentes biológicos pueden actuar sobre diversas poblaciones celulares y afectar sus funciones, ¿no? Esas funciones efectoras y detienen, por ejemplo, la función de la cascada de complemento, pueden detener la citotoxicidad celular, que depende de anticuerpos, y al unirse a la membrana celular pueden producir lesión en la célula y causar también citólisis, ¿no? de este blanco. Por otro lado, también estos medicamentos pueden causar la depresión o la disminución de la estirpe celular, ¿no? Por apoptosis, ¿verdad? Etcétera. Y, bueno, tener el efecto terapéutico que deseamos. Como acá dice, hay mediadores inflamatorios solubles, como las citoquinas, quimioquinas, ¿no? Moléculas de la vía de complemento, diversas enfermedades que hemos ido viendo, enzimas e inmunoglobulinas. ¿Bien? Entonces, depende del mecanismo de acción que queremos nosotros neutralizar, va a depender también del tipo de molécula que nosotros queremos utilizar, ¿no? Para poder obtener un medicamento biológico. Y estos
productos tienen unos receptores en la superficie, ¿no? De las células o incluso receptores solubles, ¿no? Como vamos a ir viendo. Bien, ¿cómo se diferencian estos productos biológicos? Y en el caso de las moléculas pequeñas, ¿no? Se diferencian por la estructura, ¿verdad? Son células gigantes, ¿no? Células, digamos, son edificios descomunales, ¿no? Con dimensiones, pues, o un peso molecular increíble en el caso de la terapia biológica, y en el caso de las moléculas pequeñas, como el baricitinib o el tofacitinib, eh, el upadacitinib, son fragmentos, finalmente son moléculas, ¿no es cierto?, comparados a estos, y que por lo tanto su naturaleza de provocar fenómenos de inmunosensibilización, es decir, producción de anticuerpos contra estas mismas moléculas, pues es menor, es diferente. En la síntesis, pues para obtener terapia biológica, se necesita de una infraestructura pues impresionante, ¿no? En el que se va a manejar básicamente ADN, ¿no? ADN proveniente de, de animales de experimentación, y finalmente pasar por células inmortales, ¿no? Por el mecanismo de la clonación, ¿no? O los hibridomas. Por otro lado, también la vía de administración. Los biológicos tienen una gran desventaja, que todos son por vía parenteral, es decir, que requiere de la administración de un profesional, o finalmente de un entrenamiento preciso, ya que hay algunos productos que tienen la facilidad de ser autoadministrado, pero obviamente esto es limitado a las capacidades, ¿no?, de cada paciente. Y bueno, y la manufactura, ¿no? Estamos hablando que tiene mucho que ver con la estructura, eh, este, eh, requiere pues de pasos muy elaborados en relación a la terapia biológica, donde se tiene que mantener pues a exactitud el medio de producción en relación a la acidez, en relación al medio al soluble biológico, que haga respetar el peso molecular, que la irradiación de luz no sea constante, porque cualquier alteración en esta estructura, cualquier alteración de la molécula, definitivamente va a dar lugar a otro efecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo delicado en relación a las moléculas pequeñas, ¿no? Tomando en cuenta incluso el metotrexato, pues son productos que en relación a la terapia biológica pues se fabrican muy fácil. Muy bien. Y como habíamos hablado algo de la técnica de la producción, pues se toma en cuenta dos importantes, que es el ADN recombinante y el hibridoma. Esto aparece en los años 70 y 80 y ha permitido los productos que nosotros conocemos como terapia biológica. Este agente se refiere pues a la mayoría a productos compuestos, ¿no? Producidos por células vivas, y en el que se ha manipulado el ADN para que estas células produzcan de manera incansable, ¿no? El, el, el producto final de esta secuencia de ADN, en toda su maquinaria, ¿no?, de producción de moléculas, y se obtengan los anticuerpos monoclonales. Es decir, monoclonales significa que es un clon que produce una misma molécula, ¿no? Y que son un producto de bioingeniería, como también las proteínas de fusión. Muy bien. En relación a los anticuerpos monoclonales, pues tenemos tres tipos, ¿no? Los quiméricos, los humanizados y los completamente humanizados. Bien, entonces, ¿qué significa quimérico, no? Es un término que proviene de la literatura antigua, de la literatura griega, en la que se hablaba del producto entre un ser, ¿no? Un ser de la naturaleza y un dios, ¿no? Las quimeras, ¿verdad? Y bueno, es más o menos lo que sucede, ¿no? Se mezclan
componentes de la inmunoglobulina provenientes de un animal, generalmente de un ratón, y del ser humano, ¿no es cierto? Como es el ejemplo clásico de este grupo son el rituximab y el infliximab. De estos productos, ¿no? La reacción variable, ¿no? La parte que, la parte, digamos, externa de esta molécula en relación a su unión con la membrana plasmática, es de origen murino, y la parte constante, la que se une al citoplasma, es de origen humano, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se hace esta mezcla? Porque definitivamente una molécula extraña, ¿no? Que no tenga un componente o una codificación previamente aceptada por el sistema inmunológico es neutralizada simplemente, ¿no? Se producen anticuerpos y no llegamos al efecto. Entonces, con el tiempo se ha logrado obtener, vamos a ir adelantando, se ha logrado obtener esta fusión entre las moléculas, ¿no? que son de uso cotidiano, ¿no? Y dando lugar, como decía, a los productos quiméricos. Esta es la producción constante que ustedes están viendo de color celeste en la parte vertical, y cuando se divide en dos ramas, ¿no? Tiene una parte variable, distal, y otra proximal, que es la porción constante, ¿no? Entonces, todas estas partes variables tienen una zona llamada hipervariable, donde se encuentra un determinante de complementariedad o CDR, ¿no es cierto? Entonces, aquí empieza ya la vida difícil, ¿no? De los hematólogos, de los oncólogos, de los inmunólogos, ¿no es cierto? Y sobre todo los que hacen ciencia básica, ¿no? Los que están más involucrados en el estudio de estas moléculas, porque cada uno de los CDR pues tiene una función distinta, ¿no? Entonces existen pues innumerables determinantes de complementariedad y que distinguen cada una de estas moléculas, ¿no? En su acción. Entonces, como ven ustedes, el componente quimérico tiene una porción distante que deviene del murino, y el resto, una parte de la porción variable y constante también, corresponden al ser humano. Entonces, ¿para qué? Para que puedan ser reconocidos adecuadamente o pasados inadvertidos y puedan cometer su efecto, ¿no? Hay otras moléculas como los de certolizumab, tocilizumab, etcétera, que son humanizadas, es decir, incluso la porción variable es humana, y en cambio las moléculas completamente humanas, ¿no? Tienen un CDR incluso proveniente del origen humano. Entonces, ¿qué logramos con esto? Menor sensibilidad, ¿no? O menor sensibilización al sistema inmunológico, y obviamente menor neutralización. ¿Qué cosa es la neutralización? Pues la aparición de anticuerpos de nuestro organismo dirigido contra estos otros anticuerpos. ¿Sí? Y antes de pasar, quisiera, ¿no? Más o menos darles un panorama, que esto es bastante amplio, pero nos sirve para entender por qué se llaman, por ejemplo, etanercept, ¿no es cierto? De dónde viene el nombre, ¿no? El etanercept viene es sujeto a esta nomenclatura, en el que el sufijo se refiere a una proteína de fusión, ¿no? Y el adalimumab, por ejemplo, se refiere a que es un anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto? Hay otros anticuerpos como el anakinra, que se refiere a que es un producto, ¿no? O que termina en sufijo kinra, se refiere a que es un antagonista receptor de interleucina. Bien, los productos que tienen la U, como el adalimumab, etcétera, ¿no? Indican que son de origen totalmente humano, ¿cierto? O certolizumab, humanizado, etcétera. Y ustedes van a ir viendo en el tiempo, ¿no? Diversos nombres, ¿no? Que nos van a indicar su procedencia, o incluso el blanco, ¿no es cierto? Bueno, esto ya es en la nomenclatura, en el inserto de los productos, ¿no? Cómo podemos
nosotros tener una idea de a qué están dirigidos. Bueno, entonces ya habíamos visto esto, este gráfico entonces marca el origen, ¿no?, de los anticuerpos, los estudios en ratones, se expone, digamos, a un ratón a una molécula de factor necrosis tumoral y este responde su sistema inmunológico con este anticuerpo neutralizante, ¿no es cierto? Entonces, esta es la materia prima, finalmente. El anticuerpo obtenido en un ser viviente que tiene un corto periodo de vida, ¿no?, y su capacidad de reproducción nos permite observar fenómenos, ¿no?, de manera rápida, ¿no es cierto?, y que nos ayudan finalmente a obtener productos cada vez mejorados. Entonces, como ven ustedes, aquí está la nomenclatura, la leyenda, y da lugar finalmente a productos tan complejos como el adalimumab, golimumab y denosumab, ¿no es cierto? Cada uno un blanco distinto. El adalimumab, como ustedes saben, es un anti-TNF, que, bueno, actualmente en el país pues hay dos tipos, el original y el medicamento que supuestamente es más barato, digamos que es la copia, y es un anticuerpo que está aprobado incluso por la FDA, ¿no?, y que respeta ciertas características, ¿no?, que para poder ser aprobado desarrollan estudios de fase 3 y 4, ¿no es cierto? Y es suficiente, ¿no?, para demostrar la misma eficacia que el producto original. El golimumab es un anti-TNF que ha tenido poco éxito en el país, lamentablemente. Tiene una ventaja sobre el adalimumab, ¿no?, porque es una administración mensual, y el denosumab, como habíamos visto en el manejo de osteoporosis, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el RAC ligando de los osteoclastos. Muy bien, entonces este cuadro, si lo conocen, está en el artículo que les hice llegar. Y bueno, tiene un resumen bastante práctico de los anticuerpos pues, más importantes, los anti-TNF, que son 5. Bien. Estos anticuerpos son, bueno, usados para diferentes propósitos, ¿no? Ahora, de todos estos, el certolizumab es un anticuerpo que se puede utilizar en el embarazo, entonces eso es una gran ventaja en ciertas pacientes, ¿no?, que tienen problemas, ¿no?, durante el embarazo. ¿Y por qué se utiliza en el embarazo? Porque no se unen directamente a la membrana plasmática, ¿no? Tienen una alteración en la fracción constante, entonces eso permite que no llegue a penetrar a la placenta. Entonces, su característica molecular, entonces le da esta ventaja frente a los otros inhibidores de factor de necrosis tumoral. Entonces, el etanercept, ¿no?, es el anticuerpo humanizado dimérico, es una proteína de fusión tipo inmunoglobulina 1, se compone, es dimérico, ¿por qué? Porque tiene una fracción FC, o fracción constante, y tiene dos componentes gemelos, ¿no es cierto?, que se unen directamente al receptor del factor de necrosis tumoral en su unidad P75, ¿no? Entonces, esto es muy característico del etanercept. Y por otro lado, es un receptor soluble, que significa que bloquea al receptor que activa al receptor de la membrana celular, ¿no es cierto? Bloquea por inhibición competitiva, entonces evita que se une finalmente a ese receptor de la membrana plasmática. Bien, entonces, ¿cómo nació todo esto? Hubieron experimentos anteriormente en ratones, ¿no?, en quienes se provocaba sepsis, y se hallaba que en los casos más severos había una sobreproducción de factor de necrosis tumoral. Entonces, la idea lógica era que si bloqueásemos al factor de necrosis tumoral, se podía revertir la muerte, ¿no?, finalmente de estos sujetos de estudio, y
bueno, y tener pues un paso más allá de los antibióticos, ¿no? Pero ¿qué se obtenía? Pues todo lo contrario, ¿no? Se aceleraba la muerte, empeoraba el estado de infección de los ratones y bueno, y finalmente pues no se comprende, incluso se han hecho ensayos en humanos. Entonces, no se tuvo los mismos efectos, ¿no? Que in vitro, por ejemplo, sí se podían observar, ¿no? Entonces, ya in vivo, de todas maneras, participan otros componentes, ¿verdad? Y que en el caso de las infecciones, pues lo que hacían era empeorar el estado de la inmunidad, ¿no? Y poner en desventaja frente a la infección. Entonces, finalmente este fenómeno fue estudiado ¿no? De otra manera y se buscó su aplicación, ¿no? En un producto tan importante como es en los macrófagos. Entonces, los medicamentos anti-TNF, ¿no? Tienen un efecto importante, no solamente en la parte inmunológica, sino también en ciertos tejidos como los vasos sanguíneos, las células del músculo liso, ¿no? También participa en la proliferación de las células endoteliales, ¿verdad? Tiene que ver directamente con el estado de coagulación, ¿bien? Un efecto importante en la sinovia, donde promueve la proliferación y la sobreexpresión de moléculas de la adhesión celular, ¿no es cierto? Como hemos visto, una molécula activada expresa moléculas de adhesión y también liberación de otras citoquinas, aparte del factor necrosis tumoral, que provocan la quimioatracción, ¿no? de células que son ajenas, digamos, a la membrana sinovial. Entonces, el factor de necrosis tumoral es responsable incluso de la baja de peso, de la fiebre y de la defensa contra la tuberculosis, ¿no? También es necesaria para la formación de granuloma. Eh, Actúa sobre los macrófagos, actúa sobre los fibroblastos, etcétera. Tiene una innumerable este, cantidad de funciones, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta. Por eso, pues, es fundamental, ¿no? Hacer el estudio de tuberculosis, sobre todo en un país como el Perú, ¿no? Tenemos que estar atentos en quiénes se va a usar estos medicamentos, ¿no? Hacer protocolos de tamizaje antes de su uso, ¿no? Entonces, este cuadro nos muestra parte de la estructura, ¿no? Tanto el infliximab, como ven ustedes, es un producto quimérico, producto de la mezcla del porciones moleculares provenientes de ratón y de humano. El adalimumab es completamente humanizado junto con el golimumab, y el certolizumab tiene la característica de la pegilación que lo hace más sensible y más, de más fácil unión al blanco. Pero en términos generales, ¿cuál es la diferencia en eficacia entre todos estos productos? Pues ninguno, ¿no? Hay publicaciones, digamos, de metaanálisis de los metaanálisis o metaanálisis en red, ¿no? Alusión eh, al producto de Tanercept, de Pfizer, que es el Enbrel, que tuvo la intención de hacernos entender que el etanercept a lo largo de los años, ¿no? De las comparaciones de los estudios de todos los biológicos desde los años 80 hasta el año 2021, pues demostraba mayor eficacia, ¿no? Pero eso definitivamente es algo artificial, ¿no es cierto? Porque para hacer este tipo de evaluación ya se hicieron estudios, por ejemplo, en la vida real, en el mundo real, en real world, como se dicen nuestros diseños, donde no se manejan variables, ¿no? Donde simplemente se hace la observación de cómo funcionan, pues en realidad no hay diferencias, ¿no? En donde sí hay diferencias es en que el etanercept tiene una ventaja sobre los otros, que disminuye la neutralización, es decir, menor producción de anticuerpos, precisamente por su característica de ser humanizado y también por su peso molecular, que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y por otro lado, en relación a las infecciones, pues es la que menos
infecciones severas produce y sobre todo menos tuberculosis produce en relación a las otras. En relación entonces a efectos adversos, el Etanercept está en la cabeza y en relación a eficacia, pues no. Muy bien, y este cuadro va a hablar, ¿no?, básicamente de 3 biológicos que son de los de uso más habitual. Y vean ustedes, cuando se compara la mejora de la eficacia clínica, ¿no?, en el dolor articular, vean ustedes, el promedio en relación al score basal, pues no hay diferencia, ¿no? Tiene un valor de P mayor a 0.05, ¿no? Y en la mejora del paciente, ¿no es cierto? Estamos hablando de porcentajes de 25, 36 y 37, digamos, en relación a las poblaciones estudiadas, ¿no es cierto? No hay diferencia entre ellas. En relación a la inflamación articular, de la misma manera, el porcentaje de pacientes mejorados, aquí al final, en una P de 0.28, pues tampoco se ve diferencia, ¿no?, entre los grupos. Y en la rigidez articular, de la misma manera, los porcentajes pues parecen distintos, pero finalmente cuando se hace la comparación, pues no hay diferencia. En relación a la fatiga, pues sí, ahí sí marca una gran diferencia, todos excepto el infliximab, ¿no? El infliximab tiene una cierta desventaja frente a los otros medicamentos, ¿sí? Entonces, la fatiga también es un factor importante en el manejo de artritis reumatoide. Se refiere pues a la capacidad de no terminar una actividad, ¿no es cierto? Una persona empieza a barrer y finalmente pues no concluye, ¿no? Porque empieza a tener malestar, cansancio, etcétera, y ya eso se refiere a fatiga, ¿no? O el hecho de que llegue a un lugar a descansar y se quede dormida fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, eso obviamente atenta contra su capacidad funcional y se tiene que tener en cuenta, ¿no? Para mejorar el tratamiento. Muy bien, ¿qué riesgos nos depara el uso de anti-TNFs, ¿no? El riesgo incrementado de infecciones, ¿no? Y no son infecciones cualquiera, no estamos hablando de resfríos, estamos hablando de infecciones severas. Y una infección severa se define como una infección que tiene la necesidad de manejo hospitalario. Entonces, ¿eso qué demanda? Horas hombre perdidas, ¿no? O horas mujer perdidas, digamos, ¿no? Para hablar en términos casi modernos, ¿no es cierto? Entonces, horas de trabajo perdidas, descansos médicos, uso de infraestructura hospitalaria, medicamentos, complicaciones, etcétera, ¿no? Y eso finalmente afecta la productividad de un país, ¿no? No es solamente de un paciente o una empresa. Un problema tan grande que es la reactivación de tuberculosis latente, ¿no? La tuberculosis latente se define, como ustedes saben, como el contagio del bacilo hacia una persona, pero que debido a un mecanismo inmunológico competente, logra neutralizar o logra detener, logra contener a la bacteria, pero no destruirla completamente, ¿no es cierto? Y si nosotros utilizamos esta terapia en estas personas, pues tenemos el gran riesgo de desatar, ¿no? Romper la barrera que ha producido el factor de necrosis tumoral, es decir, la formación de los granulomas, y desatar una infección terrible, como ha sucedido hace por lo menos casi 20 años en Europa, ¿sí? Una descompensación cardíaca, si es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Escala 3 y 4 de Nueva York, y la presencia de anticuerpos, sobre todo en el uso de infliximab, anticuerpos neutralizantes contra el factor de necrosis tumoral, y que desarrolla la producción de anti-DNA, de doble cadena y antihistonas, ¿no? Y desarrollan estos síndromes llamados lupus-like o parecidos al lupus, ¿no? Y que el tratamiento es el cesar el uso de estos medicamentos. También la desmielinización de nervios periféricos también es importante, ¿no? Es raro, pero de todas maneras es necesario tomar en cuenta. Y en las neoplasias cutáneas, ¿no? De todas las neoplasias, pues las cutáneas todavía quedan dentro del espectro de riesgo de estos medicamentos. Entonces,
¿De dónde vienen estos estudios? Pues de observaciones, ¿no? Más o menos recuerdo que en 2010 empezaron a ver en, luego de pasar eh, este, la etapa de infecciones, ¿no? En relación a los anti-TNFs y tuberculosis en Europa, empezó a haber otras críticas, ¿no? Hacia los anti-TNFs, ¿no? Que era este, el hecho de que en ciertos reportes había mayor incremento de neoplasias, ¿no? En pacientes con artritis reumatoide tratados con anti-TNF, ¿no? Entonces, un estudio observacional determinaba eso. Entonces, generaba la alerta, ¿no es cierto? La alerta mundial para que se use los medicamentos con precaución. Entonces, hasta que surgen otros estudios, eh, eh, que lo que hacían era revelar otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedía? Cuando, cuando se utilizaba o cuando se utiliza actualmente la terapia biológica, no se utiliza en un paciente, digamos, sano, ¿no? Es decir, un paciente que ha respondido, ¿no? A otras terapias. Entonces, si se utiliza terapia biológica, definitivamente esta es una persona que ya ha pasado por varios esquemas de tratamiento, que tiene por lo menos 7 o 10 años o tenía en ese entonces, estamos hablando de 2010, 2012, que tenía eh, por lo menos unos 4, 6, 8 años de enfermedad, 10 años, porque a la fecha el uso de terapia biológica está indicada mucho más temprano, ¿no? Estamos hablando ya de 6 meses, ¿no? Si es que en 6 meses no responde, entonces ya se podría pensar en utilizar la terapia biológica, pero en esos años no, entonces por promedio, y antes del 2010 todavía, cuando no se tenían en cuenta los criterios actuales de clasificación, entonces se utilizaba pues tardíamente, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucedía con estos pacientes? Pacientes, por definición, con artritis reumatoide de larga data, que tienen bastante discapacidad y deformidad, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades neoplásicas. Entonces, ese era digamos, el sesgo que no se había estudiado previamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, y se quedó claro, ¿no? Que no era el biológico el que producía la aparición de neoplasia, sino era la condición misma del paciente. Bueno, entonces, pero sí las neoplasias cutáneas, como les decía, quedaron en pie, ¿no? Y deben de ser manejadas con mucho cuidado. Muy bien. Ahora, ¿por qué el etanercept no genera los anticuerpos? Porque su mecanismo, su nivel de acción, su liberación en relación a los otros anticuerpos como el etriximab o la adalimumab, pues es distinta, ¿no? Vean ustedes en el primer cuadro, el etanercept, en este medio, que es el polisacarato, que vean ustedes, bueno, este es un artículo de verdad muy difícil de leer, bien, entonces, bueno, me he preocupado para que entendamos un poco todos de qué se trata. Son sustancias, ¿no? Que de acuerdo a su peso molecular, pues se exponen a estos preparados, etanercept, el factor de necrosis tumoral, y luego unido a diferentes concentraciones, el etanercept eh, unido a 3 moléculas de factor de necrosis tumoral a una dilución de 0,25, 0,5, 1,2,4, etc. Entonces, como ven ustedes, en un medio de azúcar u otras proteínas, bovina, etcétera, que tiene diferente peso molecular, ¿no? Frente a una estimulación de cromatografía, es decir, su difusión a nivel de estos medios moleculares es distinto, ¿no? Entonces, el basal es este celeste, la línea celeste, que en los 3 cuadros es similar, y el etanercept, ¿no? Tiene un comportamiento, digamos, más rápido, mayor movimiento en medio de
de este azúcar, en cambio el infliximab y el adalimumab no. Entonces, ¿por qué? Porque su peso molecular, sus características estequiométricas, es decir, cómo está su disposición en el espacio, las valencias, la cantidad de cationes que tiene, etcétera, los diferencian, ¿no es cierto? Entonces, este es el resultado por el que el etanercept, pues, desarrolla menos sensibilidad, menos producción de anticuerpos neutralizantes. Muy bien, entonces este es un artículo bien clásico, este es del Lancet, de la revista Prime, antes de que aparezca el golimumab, ¿no es cierto? Pero nos permite entender mejor, como ven ustedes acá, cómo la fracción FC al final, ¿no es cierto?, es reemplazada por esta molécula que es el polietilenoglicol, ¿no? O el pegil, ¿no? El pegilón, que lo hace especial, como les había dicho, y no permite que se vaya a unir con las células de la placenta, ¿no es cierto? Y por eso que puede utilizarse en el embarazo, ¿no? Entonces el etanercept, vamos a volver a recapitular, es una proteína de fusión recombinante y dimérica, ¿no? Recombinante, y tiene dos cuerpos, ¿no? La porción que se une a la unidad P75, a la unidad P75 del factor necrosis tumoral, y la porción humana, ¿verdad? Y que, bueno, su función es neutralizar antes de que se una al receptor del factor de necrosis tumoral. Entonces, el etanercept, pues históricamente es importante porque es el primer anti-TNF aprobado por la FDA contra la artritis reumatoide. ¿Por qué se estudia artritis reumatoide? Ustedes se preguntarán, ¿por qué es la enfermedad más frecuente, ¿no? Que esa fue una pregunta en los exámenes que fuimos dando. Es una enfermedad sistémica más frecuente, a excepción de Ricard Cervera, un reumatólogo español, les había dicho que no está de acuerdo con esa definición. ¿Sí? Pero el hecho de que la artritis reumatoide exista nos ha dado pues toda esta información. Estos fenómenos inflamatorios son de fácil observación. Cuando simplemente se hace una biopsia de sinovia, podemos ver pues un universo, ¿no? Distinto, ¿no? De células, citoquinas, etcétera, fenómenos inmunológicos que nos han dado pues, la luz, a raíz de esto, pues muchas otras enfermedades, ¿no? No se une a la membrana celular, no produce por lo tanto lisis celular, tiene baja inmunogenicidad comparado a los otros y buena eficacia como monoterapia, ¿no? Debido a esto. Entonces se puede utilizar sin metotrexato, ¿no? En cambio, en el infliximab sí, su efecto mejora si se utiliza con el metotrexato. ¿Por qué? Porque el metotrexato, el viejo metotrexato, adquiere un nuevo papel, bloquea la producción de anticuerpos neutralizantes. Muy bien, el etanercept es eficaz en artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, psoriasis, espondilitis anquilosante y espondilitis axial no radiográfica, ¿verdad? Ya conocemos bien los términos. Muy bien. ¿Y el infliximab qué es? Es un anticuerpo quimérico, ¿no? Proveniente de anticuerpos monoclonales de humano y ratón, que se une a las membranas, se une, perdón, a los componentes solubles y se usa en estas enfermedades, ¿no? Artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis, espondilitis anquilosante, espondilitis axial no radiográfica, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, ¿no? Como ven ustedes, eh, la, la disposición molecular, ¿no? También, ¿no? Si uno tiene ventaja de otro, también le da una desventaja, ¿no? Porque no tiene el mismo efecto en todos los blancos que quisiéramos. El adalimumab se diferencia del infliximab debido a que es una molécula completamente humanizada y lo que resulta también, al igual que el etanercept, en una baja inmunogenicidad, ¿no? Actualmente este anti-TNF es usado para una amplia variedad de indicaciones, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, del etanercept, pues, son estas dos, su uso en la hidradenitis supurativa y en la uveitis no infecciosa, ¿no? Es el único anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA para la uveitis no infecciosa. ¿Sí? También se han reportado, ¿no? Fenómenos de infecciones, ¿no? Pero sin embargo los fenómenos de lupus-like o desmielinización pues son menos frecuentes, ¿no? Comparados incluso con el etanercept.
El golimumab es una molécula eh, parecida, humanizada como el adalimumab, es una molécula tipo inmunoglobulina, humanizada completamente, dirigida contra su unidad A del factor de necrosis tumoral, y su indicación es para todas estas enfermedades, como ven ustedes, no incluye a la uveitis, por ejemplo, que es una enfermedad bastante frecuente. Eh, es importante, ¿no? En casos seleccionados, sobre todo en adherencia, ¿no? Como les había dicho, este es un medicamento que se administra mensualmente, ¿no? Y ha demostrado un perfil de seguridad similar a los otros anti-TNF. Y es raro también que se reporte fenómenos de lupus-like en relación al infliximab, por ejemplo. El certolizumab es otra molécula pegilada, ¿no es cierto? Y que es libre de la fracción constante. Bien, está aprobada para todas estas entidades patológicas y también este, es un medicamento que al tener esta ausencia de la fracción constante, entonces tiene una baja producción de anticuerpos y sobre todo menor citotoxicidad, ¿no es cierto? Ya que no tiene esta propiedad de transporte a través de la membrana celular y sobre todo la membrana plasmática en mujeres que estamos repitiendo constantemente y que espero que lo tomen en cuenta. Por otro lado, ahora en la era del COVID, pues hemos visto el uso de varios medicamentos biológicos, ¿no es cierto? Primero se pensó utilizar las moléculas pequeñas, como el baricitinib, ¿no? Era una, este, una candidata, ¿no? Una molécula candidata para que pueda darnos una respuesta rápida, ¿no? ¿Producto de qué cosa? Del análisis de inteligencia artificial, ¿no? Se programó a una supercomputadora, ¿no? De inteligencia artificial y dio como resultado este, ¿no? Que esta molécula podría dar, pero sin embargo podría dar un efecto, ¿no? contra las reacciones inflamatorias del SARS-CoV-2. Pero sin embargo, no, en la vida real también ¿no? Se desvirtuó este hallazgo y empezaron a utilizarse pues una serie de productos, ¿no? Y en la fisiopatología del SARS-CoV-2 se vio que había una sobreproducción de interleuquina 6. Entonces, lógicamente, pues el hombre es un ser inteligente, propuso el uso de antagonistas de la interleuquina 6. Ya anteriormente se había utilizado en pacientes que hacían un síndrome de tormenta de citoquinas, sobre todo los pacientes que este, mm, este, pacientes oncológicos que tenían una recuperación de su sistema inmunológico luego de una ablación completa de células, ¿no es cierto? Entonces, en ciertos pacientes con cáncer se veía una respuesta increíble, ¿no? De sobreproducción de citoquinas, ¿no? Lideradas por la interleuquina 6, ¿no? Que ya determinaban la muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Pues utilizaron el tocilizumab en sus pacientes oncológicos para aminorar esta cascada de citoquinas, como ven ustedes, y se vio éxito, ¿no? Entonces ya estaba el sello de este producto en estos fenómenos y empezó a utilizarse en SARS-CoV-2. ¿Y qué se obtuvo? Pues nada, lamentablemente. No se contaba con los ensayos adecuados, es decir, las poblaciones no eran adecuadas, eran producto más de estudios observacionales o estudios sesgados, ¿no? Como hicieron los iraquíes en relación al matapiojos que utilizamos en el Perú, ¿no es cierto? Me olvidé el nombre. Bueno, que se utilizaba en gotitas, ustedes saben, ¿no? Y bueno, que su diseño metodológico pues era bien pobre y finalmente fracasó. ¿Sí? Entonces, en artritis reumatoide, en síndrome de liberación de citoquinas, artritis idiopática juvenil, enfermedad de Takayasu y células gigantes, utilizado bastante por japoneses, pues se emplea el tocilizumab, ¿no?
como ustedes saben, la interleuquina 6 es producida por los monocitos, especialmente por los fagocitos mononucleares, los linfocitos T y B, fibroblastos, células endoteliales, células de la piel como los queratinocitos, los hepatocitos, ¿no? Una gran fuente de interleuquina 6, células de la médula ósea. ¿No? La interleuquina 6, entre paréntesis, no tiene una gran relación, una expresión fenotípica en la sobreproducción de proteínas C reactivas. Entonces, ¿qué hace la interleuquina 6? Transmite una señal a través de la cadena del receptor de interleuquina 6, que se denomina así, y un componente especial, una proteína GP130 o CD130, determinante de complementariedad, como habíamos dicho. Y este CD130 sirve como una transducción de varias citoquinas, ¿no? Familias de interleuquina 6, y este, el receptor, ¿no?, de la interleuquina 6 también es exclusivo solamente para la interleuquina 6. Entonces, en relación a la interleuquina 6 y los linfocitos B, ¿qué hacen? Hacen que se maduren las células plasmáticas y a su vez estas puedan producir inmunoglobulinas. ¿Bien? Entonces, ahí tiene mucha relación entre el sostén de la, digamos, de la cronicidad de la artritis reumatoide. Entonces, farmacokinéticamente y su disponibilidad, pues ¿no?, lo hacen como un blanco especial, ¿no?, para manejar la artritis reumatoide. Muy bien. El saralimumab es otro anticuerpo también contra la interleuquina 6, tiene las mismas indicaciones que el tocilizumab, entonces pues es también de amplio uso. Estos medicamentos, como el tocilizumab, se administran de forma convencional, de acuerdo a kilogramo peso, o también por vía intravenosa y también por vía subcutánea, ¿no? Y también depende del peso del paciente, si pesa más de 100 kilos, menos de 100 kilos, bueno, que no es motivo tampoco de conocer específicamente. Bueno, vamos a otro grupo de anticuerpos, que son los inhibidores de interleuquina 1. De estos, el más conocido es el anakinra, de poco uso en el país, ¿no? Si bien ustedes ven la indicación para artritis reumatoide, pues en relación o en comparación a las anti-TNF, pues aquí, ¿no?, se ve una gran diferencia. Sí, son muy buenos en eficacia, pero el problema es que su administración es diaria, como ven ustedes acá. Entonces, frente a una molécula que puede administrarse cada mes o cada 2 meses, pues no, estaríamos locos de recibir otro medicamento de uso diario, ¿no? Bueno, a no ser que sea necesario, ¿no? Como el teriparatide, ¿no? Que ustedes saben, ¿no?, que es un anticuerpo, perdón, es un análogo de la paratormona, ¿no?, que se utiliza en osteoporosis, que sí es de administración diaria. Entonces, el anakinra, ¿qué hace? Neutraliza a las unidades A y B de la interleuquina 1 por inhibición, ¿no?, como están viendo. Se utiliza en ciertas enfermedades que pues no hay en América del Sur, no hay en el Perú, que son propias de lugares geográficos como los países que están alrededor del Mediterráneo, ¿no? Estos síndromes periódicos febriles, por ejemplo, ¿no?, o la fiebre mediterránea familiar, o incluso en gota, ¿no?, pacientes con gota, episodios de ataque de gota, bueno, se utilizan, ¿no?, en casos recalcitrantes, pero que también puede ser costoso frente a otros métodos, ¿no?, de control de estas enfermedades. Entonces, la administración, entonces, como ven ustedes, diaria. Hay otros medicamentos ya de mayor avance, que se utilizan a plazos más amplios. Entonces, vamos ahora a hablar del rituximab. El rituximab es uno de los anticuerpos eh, más estudiados, pero no en reumatología, sino en oncología.
¿no? Su uso data de más o menos del año 2006, 2008, en el que se utilizaba en niños, en pacientes con linfoma no Hodgkin. Y bueno, lamentablemente los reumatólogos a veces, ¿no?, carecemos de iniciativa, ¿no es cierto?, en estudios, y tomamos pues terapias de los oncólogos, ¿no?, como es el metotrexato, la ciclofosfamida y el rituximab, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué similitud tiene el linfoma con el artritis reumatoide? Pues la producción de anticuerpos, ¿no es cierto?, y la activación de células B. Entonces, lo mismo que en el linfoma no Hodgkin. Entonces se usó el mismo esquema que en oncología, 1 gramo cada 15 días por 2 dosis y luego cada 6 meses, ¿no es cierto? Y se tuvo buenos resultados, ¿no? Estamos hablando ya de a fines del año, de los años 90, ¿no? Y bueno, posteriormente se empezó a estudiar, ¿no?, el efectos en artritis reumatoide. El rituximab entonces es una terapia que también es importante en vasculitis, ANCA asociada, ¿no es cierto?, especialmente en granulomatosis y poligitis y la poligitis microscópica. El CD20, como ven ustedes, es un marcador de superficie que está presente en cierta línea de la vida de los linfocitos B, ¿no?, que van desde la pre-B hasta los linfocitos B de memoria, y más no en las células plasmáticas. Entonces, el CD20 tiene una peculiaridad, que no se internaliza, es decir, no ingresa a la membrana plasmática, por lo tanto, está pues disponible para ser ligado con este anticuerpo. El linfocito B, como sabemos, pues participa en las enfermedades autoinmunes con 2 papeles básicamente. 1, que la producción de anticuerpos, y 2, la estimulación de los linfocitos T. Un paso más adelante, ¿no es cierto? El rituximab es un medicamento ampliamente utilizado en lupus eritematoso sistémico, pero no está aprobado por la FDA, no está aprobado por la EMA, no está aprobado por la DGMIT, etcétera, y quienes lo utilizamos, pues, lo utilizamos de manera informal, ¿no es cierto? Casi todo el mundo. Y el belimumab es un anticuerpo que tiene la propiedad de ser un antifactor, ¿no?, de la activación del linfocito B, ¿cierto? ¿Qué hace? Ataca a esta proteína que se denomina activador del linfocito B, ¿cierto?, o el BLyS, ¿bien? Y que evita la proliferación de los linfocitos B. Este factor activador del linfocito B y el antiligando, ¿no es cierto?, son miembros de una familia que a su vez pertenecen también a la familia del factor de necrosis tumoral. Bien, entonces el factor de necrosis tumoral es uno de las familias o superfamilias en membrana mucho más grandes, ¿no? Entonces tiene diversos papeles y esto es uno de sus papeles, que es de activar a los linfocitos B, como habíamos dicho al principio, a través de la unión del BAF y del BLyS. Bien, entonces a lo largo del tiempo fueron cambiando de nombre y se descubrieron que eran parte de esta superfamilia. Entonces, lo que hace es pues inhibir el crecimiento, la sobreproducción de linfocitos B. A la fecha es el único biológico aprobado en lupus eritematoso se denomina como el mejor avance de los últimos 50 años en materia de lucha contra el lupus eritematoso. Y a la fecha es aprobado también para el uso en nefritis lúpica. Bien. Y finalmente vamos a hablar algo del abatacept, ¿no? El abatacept es un antagonista, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Cuando el linfocito T recibe la información de la célula presentadora de antígeno, hay 2 vías de comunicación, ¿no es cierto? La vía entre el receptor del linfocito T y el complejo mayor de histocompatibilidad que presenta el antígeno, ¿no es cierto? Pero esto no puede suceder si antes no existe una conexión de estas 2 moléculas que se llaman de coestimulación. ¿Sí? Entonces, por un lado, el CD28, que pertenece al linfocito T, y la molécula CD86, estos determinantes de complementariedad, ¿no es cierto?, que una vez activarse, ¿no?, da lugar recién
a que el receptor del linfocito T tenga contacto con el antígeno que le presenta la célula presentadora de antígenos. Entonces, ¿qué hace la ABAT-C? Bloquea al CD86, ¿no? Porque tiene una estructura similar al CD28. Entonces, simplemente eso es un agonista, ¿no? Es un agonista que actúa por inhibición competitiva por esta molécula que también se llama CTL4, ¿no? Que viene es un acrónimo de Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4. La coestimulación, entonces, es un proceso básico, ¿no? que se ve para la activación de linfocitos T. No puede haber activación de linfocitos T si es que no se da esta coestimulación, como ya hemos dicho. Entonces, el asunto de bloquear esto nos da lugar entonces a cortar el círculo vicioso entre el reconocimiento de los autoantígenos, ¿no? Como ustedes están viendo acá. Finalmente, es un producto, es una proteína de fusión también que es recombinante y humanizada, ¿no? Que su uso básicamente está en la artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil, la variedad poliarticular. Muy bien. Espero que haya sido pues de fácil digestión, ¿sí, chicos? Bueno, me da pena la verdad que esta sea la última clase. Espero verlos en el consultorio, como ya les dije a varios compañeros, cuando gusten, pasen por el consultorio, yo los voy a recibir con mucho gusto. Quisiera que sigan aprendiendo reumatología y así como toda la medicina, ¿no? Que es de aprendizaje cotidiano. ¿Sí? Entonces, para terminar esta clase, yo les voy a pedir a todos de que escojan un biológico de los que se ha presentado en esta clase, ¿no? Y sobre todo el estudio pivote, es decir, el estudio con el que se empezó a ya a definir, ¿no? Un ensayo clínico más complejo, o también si ustedes desean pueden escoger el ensayo clínico que hizo posible su aprobación ante la FDA, ¿ya? Entonces, esa va a ser la tarea examen en esta clase, ¿ya? Busquen un artículo y quisiera que me presenten un resumen sin gráficos, por favor, de una cara nada más, ¿ya? Así que el plazo va a ser el día de mañana, sábado, hasta las 11 de la noche con 59 minutos. ¿Sí? Les voy a agradecer que lo hagan así y bueno, que aprendan más reumatología con el paso de los meses. Bien, si hay alguna pregunta voy a estar atento. Doctor, buenas noches. Por favor, ¿podría repetir una vez más en las indicaciones? Sí, van a escoger un artículo que haya sido el pivote, es decir, en el que se haya medido la eficacia y los efectos adversos del medicamento, ¿no? Y se haya comparado las dosis, ¿no? Eso se llama estudio pivote, ¿ya? O finalmente el ensayo clínico que haya podido plasmar la aprobación de la FDA. Me refiero a los anti-TNFs, a las antiinterleuquinas, al rituximab, al belimumab o al abatacept. Bien, o también a las interleuquinas anti-IL6, ¿no? Entonces, todas las interleuquinas que hemos revisado, escojan una sola, por favor, ¿ya? Un solo artículo. El resumen va a ser en una cara, en español, ¿sí? A pedido de muchos, y sin gráficos, por favor, ¿ya? Entonces van a hacer ustedes un resumen y lo tienen que entregar máximo hasta mañana a las 11 de la noche con 59 minutos. Si lo hacen hoy día mismo o mañana, a primera hora, yo contento. ¿Listo? ¿Se ha entendido? Sí, doctor.
Entonces vamos a pasar la lista, ¿está bien? Doctor, disculpe, ¿eso se lo vamos a enviar por su WhatsApp? Sí, claro, Ok, claro que sí. gracias. Y esa va a ser su nota de examen. ¿Están de acuerdo? Es individual, doctor. O grupal. Así es, David Maldonado Visa. Individual. ¿Qué les parece?